Comenzamos la grabación junto con el profe Jorge aquí en Formación Ciudadana y el cuarto medio A. Ya tuvimos una conversación previa, ya vimos el listado y todo ese tipo de detalles burocráticos y vamos a comenzar el tema de hoy día, que deberán tenerle mucha importancia para el temario de la prueba de transición, que se trata sobre democracia y derechos humanos. Particularmente, la unidad de trabajo de las cuatro que hay, por lo menos la primera es la que trabaja mucho con formación ciudadana desde el ámbito de los derechos humanos. Por lo tanto, en vez de hablar hoy día de los derechos humanos, que va a ser el tema de la próxima semana, que en realidad va a ser como una especie de resumen, muy resumido, esta va a ser la vinculación entre democracia y derechos humanos. ¿Qué efectos tiene en un país como por ejemplo el nuestro, que tenga una convivencia o un estilo de gobierno basado en la democracia eh, y además justificada por una declaración universal firmada hace más de 40, 50 años atrás, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y lo que permite que en muchas de las cosas que nosotros hacemos, decidimos o pensamos, podamos tener, por así decirlo, aunque suene muy extraño, la libertad de ejercerlas, la libertad de tomar partido o incluso de organizarse libremente y salir a manifestar una idea, una postura, una molestia o una decisión. ¿Sí? No solamente la democracia implica que uno pueda votar después de los 18 años. No se trata solamente de eso, sino que también de poder participar activamente, como yo lo he hablado muchas veces, en el espacio local del colegio, como también en la casa, en las cosas cotidianas, y de ahí a la calle, de ahí al trabajo, de ahí a los centros de estudiantes de la universidad, o por ejemplo, si quiero tener familia o no, eh, entre muchos otros factores más. ¿Ya? Eh, cualquier cosa yo voy a estar revisando el chat también, si alguien me dejó algo escrito. Voy a disminuir esto porque no logro ver el chat, no se preocupen, que esto no va a ser una gran dificultad. Ah, ya. Cevita Veas, muchas gracias. Ya, vamos a ver la sala de espera. Ya. Que me mande la invitación nomás, no hay problema. Si esta grabación va a tener este tipo de detalles. ¿Ya? Así que ahí la Karen tiene que enviar la invitación de nuevo. Ya. Vínculo entre democracia y derechos humanos. Objetivo. Conocer el concepto de la democracia o recordar el concepto de democracia y detectar sus efectos en la sociedad actual. Si bien vamos a recordar contenidos de historia para hablar de democracia, eso va a ser muy simple para poder posteriormente aterrizarlo a nuestra situación de contexto, ¿ya? Siglo XXI, año 2020, un país en medio de una pandemia, con crisis sociales, crisis económica, laboral, también política, como se está viendo en el gobierno, e incluso étnica, ¿ya? Eso es un tema que tenemos que, de alguna manera, eh, traer a colación. Ya, conocimientos previos. ¿De dónde proviene la palabra y la práctica de la democracia? ¿De qué momento histórico? ¿De qué civilización? Aquí tenemos un templo de civilización tanto, tenemos otro lugar famoso de la civilización 2 y tenemos un lugar bastante turístico y conocido en Europa de la civilización 3 o del país 3. Ya, alguien que rápidamente, activando el audio, o en el chat me pueda avisar eh, de qué estamos hablando aquí. ¿De dónde originalmente proviene la palabra y la práctica democrática? ¿Dónde nace? Gente. En Grecia. Don Gabriel Basualto, Grecia. ¿Qué imagen correspondería a Grecia de las tres? La primera. La primera. La primera, obviamente. Muchas gracias, muchachos. Ahí alcancé a escuchar un par de voces. La primera imagen es muy fácil de detectar porque si la memoria los retrotrae a contenidos de séptimo básico o cosas incluso de octavo o de repente en algún preuniversitario virtual, eh, la primera imagen corresponde a lo que es el Partenón griego, o perdón, el Partenón ateniense. Atenas, ciudad-estado que por allá en el 400 antes de Cristo, junto con distintos procesos históricos que vivió, entre ellas varias monarquías, instauró un sistema político conocido como democracia, el gobierno del pueblo, la participación de todas las personas en el mismo lugar.
para tomar decisiones dentro de lo más posible positivas que negativas. La segunda imagen era Roma y la tercera imagen es Inglaterra. Pero las dos imágenes restantes, por mucho que no correspondan a la respuesta correcta que está aquí en el primer lugar, están también vinculados con el concepto porque son civilizaciones y culturas o países que con el paso de los siglos o de las etapas históricas van aceptando la democracia como parte de su realidad política o su realidad social, incluso económica, que va a hacer que, por ejemplo, Roma establezca el famoso derecho romano, en donde se establece que las personas son iguales ante la ley. En cambio, en Inglaterra, el parlamento londinense con el Big Bang, va a ser una sociedad donde va a establecer más de facto la democracia, pero configurándola a su propia realidad política. En este caso, un gobierno republicano o democrático basado en el parlamento inglés, los que hacen las leyes y que son los que deciden que, por ejemplo, sea elegido un primer ministro. Recuerden que de los tres países que estamos hablando aquí, Grecia, Italia e Inglaterra, Inglaterra es el único que tiene un gobierno parlamentario gobernado por un ministro, pero también por una corona monárquica, la famosa corona británica, ¿ya? Que es un tipo de democracia. Ojo con eso. Por lo tanto, las tres imágenes están vinculados, pero la pregunta era asociada netamente a la ciudad, o en este caso a la cultura griega. Eso era muy simple de recordar. Si no lo recordaban, lo pudieron haber hecho en este momento. Ya. En segundo lugar, voy a correr mi pantalla aquí al centro. Antecedentes. Lo acabamos de decir recién, chiquillos. La palabra proviene de la antigua Grecia, en la ciudad-estado de Atenas, en el siglo V a.C. Por prácticamente 100 años, por lo que es conocido, Grecia o la ciudad de Atenas instaura esta forma de convivencia política, social y económica dentro de su población, que posteriormente va a ser expandido a todo el largo y ancho del continente europeo y finalmente lo que ya sabemos a nivel casi global. Ya no es necesario profundizar en cuántos países son democráticos y cuántos no. La idea es que hay una gran mayoría que sí lo es y otra minoría que tiene otros sistemas de gobierno, no solamente de carácter parlamentario, sino que también puede ser de carácter totalitario o incluso teocrático. ¿Qué significa teocrático? Gobiernos basados en la ley divina, ya en la Biblia, en el Corán, etc. Segunda cosa, la famosa palabra democracia proviene de gobierno del pueblo, demos y kratos. En alguna pregunta de la prueba de transición va a aparecer esto como la introducción a la pregunta o como la introducción al texto que hay que leer. Por lo tanto, es una cuestión muy sencilla de recordar, pero que es parte de los antecedentes de este tema de la democracia. Pero hoy en día, pleno siglo XXI y obviamente hace 100 años atrás, la democracia ya es más entendida como un mecanismo de gobierno, ¿ya? Los regímenes políticos basados en la democracia, en donde la titularidad del poder la ejerce un gobierno determinado, un grupo de personas, pero que son elegidos por nosotros, el pueblo, ¿ya? Así entonces, la democracia está vinculada a sinónimos como, por ejemplo, de libertad, igualdad, participación, justicia social, el gobierno de la mayoría y el respeto a las minorías. La idea es que no sean gobiernos de las minorías y respeto solamente a las minorías, sino que también a todos, ¿ya? Porque si fuera un gobierno de la minoría, podría ser, por ejemplo, una aristocracia, una clase social pudiente, pero que siempre es pequeña dentro de una comunidad como una nación, ¿sí? Pero eso es lo que hoy en día se entiende como democracia, un acto de igualdad, de respeto hacia las diversidades, hacia las minorías étnicas o los sinónimos clásicos de libertad o igualdad, ¿ya? Pero en la ley, en el papel, es un mecanismo de gobierno. Por eso hoy día Chile es la República Democrática de Chile. ¿Tiene cosas buenas vivir en una república democrática? Por supuesto. Lo estamos viviendo aún en medio de nuestro encierro, pero hay otras realidades o otras partes de nuestra historia donde la situación era muy diferente. Cosa de recordar la dictadura militar o cuando Chile se estaba independizando de España. ¿Mm? Continuando con el tema, lo que está ahí en la imagen, y yo me corro un poquito por acá, aquí abajo,
es la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí viene como uno de los temas, bueno, el tema central de la clase, de ahí el objetivo, el vínculo entre democracia y derechos humanos. La próxima clase voy a explicar qué son los derechos humanos para complementar mejor aún este tema. Pero para inmediatamente adelantarme y hacer más sencillo lo que va a ser el próximo jueves, hay que decir lo siguiente aquí. Fíjense en el puntero. La idea de democracia implica también valores, actitudes y conductas obviamente democráticas, pero que están justificadas dentro de la creación de esta Declaración Universal. Eso es obvio, se entiende. Pero profe, disculpe, ¿qué pasaba antes de los derechos humanos cuando no estaba escrita esta declaración? ¿Existían derechos humanos? ¿Se respetaban conductas democráticas? Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial es cosa de mirar en Alemania con Hitler, mirar en Italia con Mussolini, o mirar incluso los países liberales como Estados Unidos, que estaba avanzando prácticamente de manera avasalladora con todo este sistema económico capitalista, que puede ser la vendida más grande de pomada y de cuento que afectó y que influyó a muchos países del mundo, pero que también trajo muchas consecuencias que desfavorecieron a los países más pequeños, pero trajo muchos beneficios para la nación americana, ¿sí? Y que tiene hasta el día de hoy a Estados Unidos como todavía una de las grandes potencias globales, aún en medio de la situación crítica que han vivido durante 15, 20 o 30 años, no solamente ahora con la pandemia, ¿ya? Por lo tanto, el fundamento de la democracia es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Y eso está facultado desde la Declaración Universal en adelante, 1948 hasta el día de hoy, en el papel. Pero sabemos que lamentablemente hoy día eso está generando muchas contradicciones en la práctica social cuando uno quiere, por ejemplo, sacar a colación los derechos humanos, que es algo muy común cuando uno va a las marchas y decide manifestarse a favor o en contra del apruebo, del rechazo, contra el gobierno de Piñera o contra la violación y el asesinato de Antonia Barra o las desapariciones de las mujeres que últimamente están apareciendo una vez cada 2 semanas por televisión, que eso es súper grave, obviamente, que no debería ocurrir. Pero ahí los derechos humanos ni siquiera se muestran, ni siquiera aparecen. ¿Ya? En tercer orden, las personas somos libres, lo que implica que tienen la facultad de decidir y elegir. Eso es lógico, ¿ya? Y de hecho, en la Declaración Universal del 48, en el artículo 21, dice explícitamente que las personas pueden involucrarse sin ningún problema por derecho a la elección periódica cuando estimen conveniente y obviamente la acuerden en la elección de un gobierno, de una gobernante o de un gobernante, de un alcalde, de un senador, de lo que sea, ¿ya? Eso sale de manera casi literal, como lo estoy diciendo, en el artículo 21 de la Declaración. Por lo tanto, la democracia no es por sí misma perfecta, no es simplemente decir ser parte de un país democrático es hacer todo lo que yo quiera, porque frente a la Declaración Universal de los Derechos, a los distintos acuerdos de respeto o de eliminación de la violencia contra la mujer o contra los pueblos étnicos, los derechos humanos siempre tienen que aparecer como un respaldo para que el ejercicio democrático sea mucho más validado, no solamente en las casas, no solamente en las escuelas y en los trabajos, sino que también, sobre todo, en la calle. Pero, profe, ¿por qué hoy día no se está viendo en estas cosas? Porque lamentablemente todo queda en el papel, todo lo aguanta el papel, pero al momento de ponerlo en práctica es poca la educación ciudadana y cívica que están teniendo todas las personas, incluso con la tecnología disponible, ¿ya? Rápidamente, características de la democracia. Las voy a mencionar brevemente. Eso va a estar obviamente parte de la grabación. Elecciones libres, periódicas y limpias. En una democracia, obviamente, amparado por los derechos humanos, como lo justifiqué recién, las personas somos libres de participar tanto como votantes como candidatos, en un periodo determinado y acordado previamente y que tenga que ser transparente.
porque eso, si no llega a ocurrir, atenta contra el propio proceso, por lo tanto la gente va a desconfiar y no va a querer sumarse a un proceso siguiente. Y si yo hago memoria, en Chile, cuando se hizo el voto famoso voluntario, un montón de gente desapareció del proceso y se quedó en su casa. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que podríamos ver hoy en día con los últimos 2 o incluso 3 gobiernos. ¿Mm? Libertad de expresión. Muy simple. En una democracia los ciudadanos y ciudadanas pueden expresarse públicamente sin temor al castigo. Súper contradictoria esta característica porque en la calle no pasa. Pregúntenle a las mujeres que tienen que salir a vender de manera ambulante. Pregúntenle a los haitianos que tienen que ir a la famosa AFP a retirar todo lo que lograron juntar en unos pocos meses y años de ahorro. Por lo tanto, muchos de ellos se fueron con todo su 10%, que es básicamente todos los ahorros que lograron juntar. Eh, Particularmente eso es terrible, en mi opinión, pero es parte de la libertad, no solamente de expresión, sino también de decisión. Y que el sistema, por muy bonito que lo ponga en la pantalla del televisor, lamentablemente tiene ese truco debajo de la manga, lamentablemente. Fuentes de información en tercer lugar, independientes. No solamente las fuentes formales de información, sino que también las independientes que ustedes pueden ver en redes sociales o que ustedes mismos pueden crear. La gente cuando crea su propio medio de información se transforma en lo que muchas veces ustedes ven en las páginas de Facebook o Instagram, que son prensa independiente, ¿ya? Y que frente a un gobierno democrático no tienen que tener el temor a ser censurados, ¿ya? Por lo tanto, hoy en día vemos la realidad en una democracia cuando tenemos muchos medios de información, pero también el problema de saber cuál de ellos es el más certero, el más cierto o derechamente el correcto y verdadero. ¿Mm? Finalmente, la libertad de asociación. Los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de formar organizaciones políticas independientes, tal como las fuentes de información, y participar en ellas, tanto internamente en un espacio cerrado, como públicamente, como pueden ser en las calles, por televisión, en un debate político para ser elegido, por ejemplo, presidente de la República junto con un par de partidos políticos, o en un trabajo, o en un colegio, en la elección de centros estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasa en muchos ámbitos, incluso en el ámbito hogareño. La libertad de asociación en el hogar es súper importante, porque no puede ser que un solo integrante del hogar haga todo y el resto nada. Pareciera ser que es un reflejo de lo que está pasando en el país, pero eso es el gran peligro de las libertades que ustedes ven aquí en la pantalla. Cuando yo me asocio tengo la libertad de comprometerme o no comprometerme, ¿ya? Ahí están los grandes peligros de vivir en democracia. Y eso está facultado en parte porque hay una pésima, mala educación cívica o ciudadana en las actuales generaciones y también en las anteriores, sobre todo después del quiebre de la democracia en el 73. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chiquillos? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Sol? Todo bien. ¿Sí, Rocío? Perfecto. Todo bien, profe, dele. Ya, le damos entonces, pues, con todo, si no, ¿para qué desea la antigua frase? Ya es casi como una frase de moda, pasada de moda. Ya, elementos que contribuyen o dimensiones que contribuyen a la democracia. En particular, hay dimensiones o acciones que permiten fortalecer esta cuestión de la democracia en función de los derechos humanos que también sirven de complemento. Lo que quiero decir es que como no hay una democracia perfecta, ni siquiera cuando la hubo en Grecia, al mando de, por ejemplo, estas personas que están acá, podemos sintetizar ya una conclusión previa. La democracia es perfectible, se puede ir mejorando con el tiempo. La idea de que hoy en día vivamos en esta democracia tiene que ser mejor cuando no solamente tenga yo mis hijos o ustedes sean adultos, sino que cuando ya no estemos nosotros y este país siga funcionando mejor de lo que está tratando de funcionar hoy en día, porque la rueda no para y no va a parar después de la pandemia. Sería brutal, a mi entender, cuando todo esto termine, salir a la calle y que no haya pasado nada. Si hoy día nos están obligando a sostener el sistema educativo con un computador que es súper frágil,
porque ya lo están viviendo en las clases donde se mete gente que echa a perder una sesión, ustedes mismos podrían ponerse de acuerdo y decir, ¿sabes qué? No me voy a conectar más y me van a tener que hacer pasar el año. Pero el peligro de esa decisión libre y dentro de un espacio súper democrático, porque una opción que se puede respetar inclusive, trae como consecuencia que a futuro, usted como adulto y como participante de una sociedad como la que hoy día tiene que ser mejor, no va a cambiar, se va a mantener igual. Seguimos siendo consumistas, seguimos abaratando en los malls, seguimos faltándole respeto a nuestros mayores, los abuelos siguen siendo una clase paria dentro de la sociedad. Entonces, para mí sería brutal que termine la pandemia y esta cuestión no va a cambiar en nada. El sistema escolar va a seguir igual, mal, sería terrible. El sistema laboral seguiría igual, sería pésimo, y así sucesivamente. Ese tipo de libertad o de democracia no puede existir después de este proceso, y sobre todo cuando cambie la Constitución. Pero bueno, con lo que acabo de reflexionar, ¿qué elementos contribuyen a fortalecer la democracia? Obviamente la participación, tanto interna dentro de un espacio cerrado como la casa, el colegio, el trabajo, y sobre todo también en el entorno. Cuando uno bota la basura, uno está obviando algo que para otra persona menor de edad o alguien mayor es un reflejo de qué tanta mala educación ambiental uno tiene y qué desinterés hay por el cuidado del medio ambiente. Eso es un acto incluso que se puede traducir como participación, ¿ya? Pero también cuando uno participa de una elección y da un voto a favor o en contra de. ¿Mm? El Estado de Derecho, visto el primer semestre. En resumen, el Estado de Derecho es un elemento que fortalece la democracia porque particularmente el Estado de Derecho es vivir en una sociedad democrática amparada por leyes, constitución, código del trabajo, códigos sanitarios. Eh, no sé, pues, en gobiernos teocráticos o antiguamente, en la época de Jesús, los 10 mandamientos. Esas eran las antiguas leyes más famosas o más antiguas, más primitivas, pero que eran leyes y que se tenían que respetar por muchas generaciones, y hoy día ya obviamente ha cambiado bastante, pero que se le parecen en ciertas cosas respecto a la violencia, respecto al castigo, ¿ya? Porque no hay que olvidarse que vivir en democracia también implica ese otro lado, el castigo ante el crimen, el castigo ante la corrupción, el robo, el abuso o la violencia de cualquier índole, en fin. Eso se atribuye a Estado de Derecho, vivir bajo el amparo de la ley, somos todos iguales ante la ley. Cuando menciono en tercer lugar la competencia, significa básicamente que en una democracia quien piensa de este lado o de este otro lado pueden competir por lograr llegar al poder. Por ejemplo, en un gobierno republicano como el nuestro, ¿ya? Cuando alguien llega al poder, para contribuir a fortalecer la democracia tiene que existir la rendición de cuentas, que significa que al final de un periodo o durante distintos periodos dentro del gobierno, que dura 4 años, por ejemplo, yo puedo decirle al pueblo como, no sé, como en una cuenta pública, no solamente una vez al año, sino que constantemente, demostrar un acto de transparencia frente al resto, ¿ya? Qué es lo bueno, qué es lo malo, qué logramos, qué no logramos, cuáles son los índices cuántos son los índices de desempleo, de mortalidad, de contagio, en fin. Por eso la gente suele desconfiar mucho de la información que viene desde un gobierno, porque esa rendición de cuentas antiguamente no existía, o estaban alteradas o manipuladas. Y eso hace que la gente se aleje, no tome en cuenta las cifras y busque prensa independiente o otros países. Y finalmente la libertad. Libertad política, o perdón, asociados a derechos como los derechos políticos, civiles o sociales. Cuando yo hablo de libertad o derecho político es, por ejemplo, tener toda la libertad de estar involucrado en un proceso electoral, como candidato o como votante. La idea es participar, pero siempre hay que estar seguro de que es la decisión correcta dentro de un espacio democrático. En segundo lugar, la libertad civil. Por ejemplo, casarme por la iglesia o casarme por el civil. Es un ejemplo muy sencillo y burdo, pero para que se vea más aterrizada la idea de esa libertad que contribuye a fortalecer el tema de la democracia. Y un derecho social, por ejemplo, acceder a una vivienda no lo más fácilmente posible, sino lo más justamente posible. Que todas las personas, independiente de su condición alta o baja,
No hablemos de medio, porque para mí al menos la clase media no existe, ¿ya? Y eso es evidente más todavía ahora con la pandemia. Cuando yo hablo de un derecho social, puedo ejemplificar ese tema. El acceso a una salud pública de calidad, el acceso a una educación de calidad, o el acceso a una vivienda básica, que mucha gente hoy en día, en pleno 2020, no va a lograr durante toda su vida, aun cuando trabaje sin parar y ahorre sin parar. Porque las condiciones, porque te están pidiendo este tipo de, no sé, de datos, de información financiera, y que mucha gente por falta de méritos de educación o de apoyo, simplemente apoyo, no está logrando cumplir esas metas que son parte del ejercicio de la democracia. ¿Ya? Conclusión. Son varias de las cosas que hemos mencionado. Primero, la democracia está validada por los derechos humanos. ¿Por qué particularmente por los derechos humanos? Porque, bueno, la democracia desde los tiempos de Grecia se ha validado y por eso sigue existiendo hasta el día de hoy, principalmente porque los derechos humanos son gestados producto de un periodo histórico global bastante crítico, una guerra mundial, perdón, una segunda guerra mundial, en donde inclusive la carrera armamentística podía atentar contra la libertad y seguridad de las personas, la famosa carrera nuclear. ¿Ya? Que de hecho esta semana está de conmemoración, en esta semana, creo que ayer, hoy día fue el lanzamiento de la primera bomba nuclear en Hiroshima, por si no lo sabían, un dato no menor. Por lo tanto, los derechos humanos potencian y validan la democracia. Asimismo, existe lamentablemente la idea de una democracia ideal versus una democracia real. Las contradicciones que yo más o menos le he explicado a cada uno en sus pantallas de la manera más cómoda y clara posible, ¿ya? Podemos poner muchos ejemplos. Cuando hay violencia contra etnias mapuches, muy pocas personas sacan a colación la existencia de los derechos humanos porque este país se supone que las defiende, las valida y las tiene que poner en práctica, pero cuando hay violencia contra un grupo de personas, de una etnia o de una minoría sexual, mágicamente como que el Poder Judicial se olvida de los derechos humanos, sobre todo de los más esenciales. Pero también nosotros nos olvidamos que no solamente son los mapuches, son los Rapanui, son los Aymara, etcétera. Y pueblos que han desaparecido por culpa de esa falta de credibilidad y de práctica concreta de lo que significa la democracia, como les mostré hoy. ¿Ya? Los derechos humanos, por lo tanto, son un corolario, una ayuda, una especie de complemento del ejercicio de la democracia para hacer que sea cada vez más perfectible, que sea ascendente y lineal, como el progreso indefinido que tenemos que ver en alguna otra sesión o muy pronto quizás, quién sabe. Y finalmente, lo dejo abiertamente para que si lo desean lo comentan después de terminar ya formalmente mi parte. ¿Una nueva constitución va a ser a este Estado o a este país un país más democrático, un país más igualitario, un país más comprometido, una sociedad desde el gobernante hasta la persona más humilde? Es súper discutible ese tema porque depende de lo que salga en esa constitución, depende de lo que se haga en octubre, si finalmente se cambia o si no se cambia, quiénes la van a cambiar y qué tiene que decir esa constitución en función de generar una mejor democracia que la que en cierta medida vivimos hoy cada uno de nosotros. El hecho de estar en tu casa cómodamente con señal de internet abierto a todo el mundo, literalmente, es parte de una democracia, ¿cómo decirlo?, más del siglo XXI, una democracia digital, porque las comunidades no solamente están en los partidos políticos, no solamente hay organizaciones en un partido político, está dentro de un curso, está dentro de un colegio, está dentro de un juego online, comunidad virtual, que también podríamos decir que es parte de este nuevo sistema democrático, pero que frente a los papeles, frente a la ley, no tiene validez, por ejemplo, esa comunidad virtual. Y creo que debería ser así, obviamente haciendo otra pega importante, que es la que estamos haciendo en estos momentos aquí frente a la pantalla, que es aprender, que es conocer o recordar, cosas que seguramente alguna vez nosotros mencionamos en clases anteriores o en años anteriores, ¿ya? Así que eso,
Voy a detener la grabación. Muchas gracias por escuchar y lo dejamos hasta acá.